Queridos hermanos, en nombre del Instituto Sai de Educación y Valores Humanos, de la organización Visita del Ecuador, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta maravillosa oportunidad que su amigo nos ha regalado. Casi sin pensarlo, tenemos con nosotros hoy día al doctor Art-Ong Jumsai, quien viene de Guayaquil. El doctor Art-Ong Jumsai, siendo un joven niño, tuvo una experiencia reveladora que generó una maravillosa transformación en él. Esto era cuando tenía 15 años. A raíz de esa experiencia renovadora, su vida da un giro total de 360 grados y él, que era un niño travieso en ese momento, se convierte en un excelente estudiante que lo lleva a obtener los grados académicos más altos, a concluir un PhD, un título de PhD en el tiempo récord. Lo comenzó después que sus compañeros lo terminó antes que todos, y a convertirse finalmente en un científico, investigador. En un momento de inspiración desarrolla el sistema de, a mí me resulta difícil de usar la palabra aterrizaje, descenso, amortizaje del líquido en Marte, y él en el año 2000, a los 40 años de edad, en el año 1980 más o menos, se conoce a esa que se llevaba y lo recibe de inmediato como su maestro espiritual. Quizás el logro más espectacular de la vida de Art-Ong Jumsai, a quien le tengo una gran admiración, ha sido el hecho de que él ha sido el compilador de las enseñanzas de Sábado en el área de valores humanos y de dar forma y estructura al programa Sábado de Educación y Valores Humanos, lo que lo convierte realmente en un maravilloso instrumento que ha permitido que en muchos países del mundo el programa Sábado sea aplicado y sea experimentado por miles y miles de niños. Por lo tanto, el doctor Jumsai en un momento dado también tuvo que afrontar el desafío que, siendo un PhD en mecánica, en ingeniería mecánica, le dijeron que para seguir con el proyecto que tenía que tener un título de educación. Él acepta el desafío y se mete a estudiar educación y obtiene en el tiempo récord un doctorado en educación. Su tesis fue la compilación del mensaje de Santo de valores humanos en la forma del programa de educación y valores humanos Sábado. Les pido que lo reciban con el corazón abierto. Les pido que comprendan que esta es una maravillosa oportunidad de Swami de tener a un instrumento de él con nosotros, pero un instrumento maravilloso además, porque cada uno de nosotros puede serlo, pero este es un instrumento muy especial. Que las bendiciones estén con todos ustedes y toda nuestra gratitud para el doctor Art-Ong Jumsai por compartir el día de hoy con nosotros. I can feel it, like maybe somebody was standing behind me, translator. Anyway, I was introduced to you. I was telling to the like, oh, how are you? About your studies and your PhDs and about how you were the person in church of getting Swami's teachings into the form of the human rights program so that we can work with that and how wonderful it is to be que si no hay preguntas I want to explain to you, in this place now, there are silence. It's an experience it's just a meaning for sight devotees. We have a very, very nice group of Peruvian devotees that came all the way from Peru just to share with me this opportunity. So, los hermanos peruanos
Te contaron que han hecho un largo viaje para venir a estar con él. They're from different parts of Ecuador also. And so this is not a regular human values conference or something, but you can share your experiences with the service and how you make it. What is your experience? I think the questions can arise when you talk. So can you tell us the story of how you mentioned maybe that you want Well, Sairam to all of you. Sairam a todos ustedes. I'm so happy to be amongst devotees of Ecuador and Peru. Estoy tan feliz de estar entre devotos de Ecuador y Perú. Well, I was told that I can start talking about how I came to meet Baba. Se me ha dicho que puedo comenzar hablando de cómo llegué a conocer a Swami. But you know, it's not us meeting Baba. Baba, he already plans for us. There's many things that he wants us to do. Pero usted tiene que saber que no se trata de nosotros encontrar a Baba, sino de Baba, que tiene muchas cosas que nosotros debemos hacer para él. Well, my experience in this life with Swami started in 1940. Mi experiencia en esta vida con Swami comenzó en el año de 1940. Were you born at that time? ¿Habían ustedes nacido en esa época? That was the beginning of World War II. Y era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Swami helped to save my life in World War II. Y Swami ayudó a salvar mi vida en la Segunda Guerra Mundial. Well, what happened was this. I will tell you the story. Lo que sucedió fue lo siguiente, que voy a contar la historia. I was born in Thailand in 1940. Yo nací en Tailandia en el año de 1940. And the Japanese invaded Thailand. Y los japoneses invadieron Tailandia. So they started to bomb Thailand, Bangkok especially. Y comenzaron a bombardear Tailandia, en especial Bangkok. And then after that, when they conquered Thailand, it's the Allies, the British, the American, they started to bomb the Japanese in Thailand. Y cuando ellos conquistaron Tailandia, o sea, se apoderaron de Tailandia, fueron los aliados los que comenzaron a bombardear Tailandia porque estaban los japoneses ahí. My house was in the middle of a military area. Mi casa estaba en el centro de una ciudadela de militares. So we were in great danger. Así que estábamos en un gran peligro. And one day, this is what my mother told me because I was a little baby. Yo era un pequeño bebé y lo que mi mamá me contó es lo siguiente. There was a very young man who came to my house. Había un hombre muy joven que vino a mi casa. And he came and talked to my mother. Él vino y le habló a mi mamá. He gave a little packet to my mother. Y le dio un pequeño paquete a mi mamá. And my mother looked at it and she thought it was fine white sand. Y mi mamá lo miró y ella pensó que era una arena fina blanca. So the young boy, the young man, told my mother, spread this over the roof. Entonces el hombre joven le dijo a mi mamá, distribúyelo sobre el techo. And you'll be safe. Y van a estar a salvo. So my mother immediately took what she calls fine white sand and spread it over the roof. Así que mi madre inmediatamente cogió lo que ella llamaba una arena fina, blanca, y lo esparció sobre el techo.
Then my mother came down, Mi mamá bajó entonces, but the young man has gone already. pero el hombre joven ya se había ido. And our house was the only house left standing. All the other houses around us were bombed. Y nuestra casa fue la única casa que quedó en pie, porque todas las demás casas alrededor desaparecieron por los bombardeos. So I was saved by this young man. Así que yo fui salvado por este hombre joven, Otherwise, we would have been bombed as well. porque de otra manera nuestra casa también hubiera sido bombardeada. Many years later, Muchos años después, Swami asked me to go and give a talk to the summer camp for the students who come for the summer camp. Swami me pidió que diera una charla para los estudiantes que llegaban al campamento de verano. This was in Whitefield. Esto fue en el ashram de Guayaquil. So I told this story to everyone. Así que yo le conté esta historia a todos los que estaban presentes. And Swami was sitting in the audience. Y Swami estaba sentado en la audiencia. And when I said, my mother said that this young man gave fine white sand, Swami started laughing. Y cuando yo dije que mi mamá le había entregado una arena fina blanca, Swami comenzó a reírse. He was sitting amongst the professors Él at the university. estaba sentado entre los maestros de la universidad. And he told the professors, I didn't give the mother fine white sand. Y le dijo, yo no le di a la mamá arena fina blanca. I gave viputi. Yo le di viputi. So you see, Swami came to save my life. Así que ustedes podrán ver que Swami vino a salvar mi vida. And he confirmed that he came himself. Y él luego lo confirmó que él mismo vino. I didn't know Swami, I was just born. Yo no conocía a Swami, yo estaba recién nacido. But then I realized that he saved my life. Pero entonces me di cuenta de que él salvó mi vida. So that's the start of my life. And Swami was there right from the beginning. He was still very young at that time. Ese fue el inicio de mi vida y Swami ya estaba en ella y él era muy joven en esa época. And then you may ask why, how come I came to meet Swami? Y ustedes se preguntarán entonces cómo llegué a conocer a Swami. Well, in 1981, En 1981, so now I'm 41 years old, ya tenía yo 41 años de edad. there was a very good man in Thailand. Había un hombre muy bueno en Tailandia. He is a teacher of monks. Él es un maestro de monjes. And he came to tell me, Y él vino a decirme, because he knows me, so he came to tell me something about Satya Sai Baba. y entonces él, que me conocía, vino a decirme algo de Satya Sai Baba. He has already gone to see Swami in Puttapati. Él ya había ido a ver a Swami en una parte. So he came to me, he said, you must go and meet this man. Entonces él me dijo, tú tienes que ir a conocer a este hombre. He's really a great saint. Es un gran santo. So I said to this gentleman who told me the news that if this is a great saint, he will call me, otherwise I won't go. Entonces yo le dije, si él es un gran santo, él me va a llamar. Yo, si de otra manera, no voy a ir. So on that day, I was sitting alone in my house. Y ese día yo estaba sentado solo en mi casa. Suddenly, there was a lot of light entering my body, Y de repente había una gran cantidad de luz que entraba a mi cuerpo. and I was shaking. Y yo estaba sacudiéndome. So I felt I was very peaceful, I was very happy, joyful.
me sentía muy en paz, estaba muy feliz, estaba gozoso. So I felt that maybe Swami is calling me. Entonces yo sentí tal vez Swami me está llamando. So immediately I talked to my mother. Yo inmediatamente le hablé a mi mamá. Tell my mother about what is happening. Le dije a mi mamá lo que estaba sucediendo. And my mother said, let's go to the party, let's go and see this man. Y mi mamá dijo, vayamos a ver a este hombre. So my mother and I, we went to Buddha party. Así que mi mamá y yo viajamos a Buddha party. And there was a huge crowd in Buddha party. Y había una gran multitud en Buddha party. I couldn't get anywhere near where we expect Swami to come out. No podíamos acercarnos a ningún lugar en que pudiéramos esperar que Swami saliera. So we stood long distance away. Así que estábamos muy lejos. Apparently it's the birthday of Swami. We didn't know that. Y era el cumpleaños de Swami, pero nosotros no lo sabíamos. And it was so crowded. Y había tal multitud. Then Swami came out. Así Swami salió. And he looked in my direction. I was far away. Yo estaba lejos, pero él miró en mi dirección. Suddenly, I saw a lot of light entering my body. Y de repente yo vi una gran cantidad de luz que entraba en mi cuerpo. And I was shaking. Comencé a sacudirme. But I was full of peace. Pero yo estaba lleno de paz. Exactly what happened in Thailand when I was saying if he's a saint, he must call me, and that's what happened. Y eso era exactamente lo que había sucedido en mi casa en Tailandia cuando yo dije si eres un santo, él me tiene que llamar. So I knew that it was indeed Swami who called me back to Thailand. Así que yo supe en ese momento que el efecto era Swami que me había llamado de Tailandia. But you know, I had no chance to meet Swami on the first meeting there. Yo no tuve ninguna oportunidad de encontrarme con Swami en esa primera oportunidad de vida. So I decided to come again within 2 months. Así que en los siguientes 2 meses yo decidí regresar nuevamente. My mother was already very happy that he had a glimpse of Swami. Mi mamá estaba muy feliz con haber tenido ese vistazo de Swami. And she said, there's no need for me to go. Y dijo, no hay necesidad para mí de regresar nuevamente. You know, my mother was saying that she wanted a picture of Swami. Y mi mamá había dicho que ella quería una foto de Swami. So I said, okay, let's go and buy a picture of Swami. Y yo le dije, sí, vamos a comprar una foto de Swami. And my mother said, no, don't go and buy. If he's a real saint, he will produce or make or give my mother a picture. Y ella dijo, no la vamos a comprar. Si es un verdadero santo, él va a producir o va a hacer o a darle de alguna manera una foto. That evening, she went back to the shed. We were staying in the shed. Esa tarde mi mamá fue de regreso al galpón y nosotros estábamos quedándonos en un galpón. And on her bed, by the pillow, there was a picture of Swami. Y en su cama, cerca de la almohada, había una foto de Swami. So my mother was so happy. You see, we don't have to go and buy a picture. The picture just came. Mi mamá estaba tan feliz. Nosotros no tuvimos que ir a comprar la foto llegó. But I said I have to come back again. I must meet Swami. Pero yo dije, yo tengo que regresar, tengo que encontrarme con Swami. So 2 months later I came back. My mother said, no, I'm very happy. I don't need to go and see. 2 meses después yo regresé y mi madre dijo, no, yo no voy, yo estoy muy feliz, yo no necesito regresar a verlo. So I went to Buddha party once again. Así que yo volví a Buddha party una vez más. And this time Swami called me for an interview. Y esta vez Swami me llamó para una entrevista. I prepared some 20 questions to ask Swami. Yo tenía preparadas 20 preguntas para preguntárselas a Swami. So when I was in the room with Swami,
Swami said, no, don't ask anything. Y cuando estuve en la habitación con Swami, Swami dijo, no, no preguntes nada. And he started to answer all the questions that I had prepared. Y él comenzó a responder todas las preguntas que yo había preparado. He knew all the questions. Él sabía todas las preguntas. And he told me all the answers. Él me dio todas las respuestas. So I realized that Swami is not an ordinary person. He's not an ordinary person. Y yo me di cuenta de que Swami no era una persona ordinaria. And after that, I started to be closer and closer to Swami. Y después de eso yo me comencé a sentir más y más cercano a Swami. And he taught many lessons to me. Y me enseñó muchísimas lecciones. He tried to prepare me to do a lot more work. Y él me trataba de prepararme para hacer mucho más trabajo. You know, in those days I was a politician. En esos días yo era un político. I had high positions in Thailand. Yo tenía altas posiciones en Tailandia. And I also have several businesses. Y también tenía muchos negocios. So I was able to earn quite a lot of money in those days. Yo tenía capacidad de ganar mucho dinero en esos días. Then one day I lost all my business. Y en un día yo perdí todos mis negocios. Just like that, it was taken away. Y desde así, súbitamente fueron quitados de mí. Well, I didn't want to fight anybody on this. Y yo no sentí que debía pelear con nadie en eso, por eso. And then I received a telegram from Swami. Y entonces yo recibí un telegrama de Swami. He wants me to go and speak to a group of teachers in India. Y él quería que yo vaya para hablarle a un grupo de maestros en India. Of course, at Prashanti Nilayam. Por supuesto, en Prashanti Nilayam. So I bought a ticket, very cheap ticket, to go to Puttapati. Y entonces yo compré un ticket muy barato para ir a Puttapati. Because I just lost all my business, I was poor once again. Porque yo había perdido todos mis negocios y yo era pobre nuevamente. So this ticket, when I buy it, you have to use it. If you don't use it, it's cancelled. Y este ticket tú tienes que usarlo, y si no lo usas, está cancelado. So I traveled to Puttapati. And then I was asked to go and speak in Purna Chandra Hall to all the teachers that were gathered there from India. Y entonces yo ya se me pidió que hablara ante todos los maestros que estaban reunidos en el Purna Chandra. And when I finished my talk, cuando terminé mi charla, Swami sent a note to me and said, go and meet him in the veranda. Swami me envió una nota que decía, ve y encuéntrame en la veranda. So I went to the veranda. Así que yo fui a la veranda. And I was just about to complain to Swami why I lost everything. Entonces yo estaba a punto de quejarme a Swami de por qué había perdido todo. Swami put up his hand. Y Swami levantó su mano. He's telling me, don't say anything. Y me dijo, no digas nada. Then Swami said, I know everything. Y entonces Swami dijo, yo lo sé todo. I know you lost everything. Yo sé que tú perdiste todo. I only want to test you. Yo solamente quería probarte. I just lost all the business, I don't have any money. Yo había perdido todos mis negocios y no tenía dinero. So I didn't know what to do, but I know one thing, I cannot leave. Pero yo no sabía qué hacer, pero sabía que no podía partir. So I canceled my taxi. Así que cancelé mi taxi. And I was to leave in the morning. Yo estaba supuesto a ir en la mañana. So next morning, I was wondering what to do. Y a la mañana siguiente yo me preguntaba, ¿qué voy a hacer? Then Swami sent a man to come and see me. Así que Swami envió un hombre para que me vea. And that man told me I have to go and see Swami at the back of the Purna Chandra Hall. Y el hombre me dijo que debía ir a ver a Swami en la parte de atrás del salón Purna Chandra. So I went there. Así que yo fui allá. And Swami was so happy, welcomed me.
Swami estaba tan feliz de la bienvenida because he has a very important guest, the Minister of Education of India was there. y porque él tenía un huésped muy importante, muy ilustre, el ministro de Educación de India estaba ahí en ese momento. He had 2 tables, Él tenía 2 mesas. and he came, told me to come and sit down. Él me dijo que yo me siente. He pulled the chair Jaló la silla for me to sit down, para que yo me siente. and then he pushed the chair so that I can sit comfortably. Entonces él empujó la silla para que yo me pueda sentar cómodamente. I was a little bit shocked. Yo estaba en shock. And the minister was sitting there at the same table. Y el ministro estaba sentado ahí en la misma mesa. Then Swami came and started serving food to everybody. Entonces Swami vino y comenzó a servir alimentos a todos los que estábamos ahí. Swami, he did all this service himself. He did not ask anybody else to serve. He served everybody. Swami hacía el servicio él mismo, él no le pedía a nadie que lo hiciera, lo hacía él mismo. So he came to me and said, "You like rice and curry?" Y me vino y me preguntó, ¿te gusta el arroz con el curry? You know, when Swami is going to serve you something, I said, "Oh, I love it, Swami." Y cuando Swami hace algo, le dices, oh, lo amo, Swami. So he gave me a plate full of curry and rice. Así que me dio un plato lleno de arroz con curry. Then, of course, I ate it all. I finished everything. Yo me lo terminé Then he came to serve ice cream. y entonces vino a servir helado. And I said, he said to me, "You like ice cream?" Y me dijo, ¿te gusta el helado? Well, anything from Swami I like. So I said, "I love it, Swami." Así que yo le digo, todo lo que venga de Swami lo amo, así que dije, sí, lo amo, Swami. So he gave me the biggest plate of ice cream. Me dio el plato más grande de helado. Well, I ate it all because Swami gave it to me. Yo me lo comí todo porque Swami me lo había dado. Then the minister told Swami that he has to leave. Así que el ministro le dijo en ese momento a Swami que pedía para mí. So we all got up and we go with the minister to see him go in his car. Así que todos nos levantamos y fuimos con el ministro para verlo partir en su carro. After the minister has left, Después de que el ministro se fue, Swami looked at me Swami me dijo, and he said, "Now you can go." ahora puedes ir. But I was looking at my watch. Y yo miraba mi reloj. That time was the time when the plane was taking off from Bangalore. Ese era el momento en que el avión estaba despegando de Guayaquil. It would take me 2 or 3 hours to get to the airport. Y me tomaría como 2 o 3 horas llegar al aeropuerto. It's impossible for me to catch that plane. Era imposible para mí coger ese avión. But when Swami said, "Now you can go," I Pero decided to go. cuando Swami dice, ahora puedes ir, yo decidí ir. But I already canceled the taxi. Pero yo ya había cancelado el taxi. Swami looked at me. He said, "Don't worry, I've ordered a taxi for you." Y me dijo, no te preocupes, yo he pedido un taxi para ti. The taxi was waiting for me. El taxi estaba esperando por ahí. So I went on the taxi Me subí al taxi and they drove me to the airport. y me llevó al aeropuerto. You know what happened? ¿Saben lo que sucedió? The plane has not yet left. El avión no se había ido. It was delayed. Estaba atrasado. So they all welcomed me. They said, "Quick, quick, quick, get on the plane. You're just in time." Y me dijeron, apúrese, súbase al avión que está aquí. So I got on the plane, Me subí al avión, but I looked at the watch. miré el reloj. This plane was to make a connection in Mumbai before it flies to Thailand. Y ese avión tenía que hacer una conexión en Bombay antes de volar a Tailandia. And the plane from Mumbai was about to leave. Y era la hora que debía estar partiendo el avión desde Bombay. There's no way I could get on the plane in Mumbai. No había forma de llegar a tiempo al avión en Mumbai. Anyway, Swami arranged that, so I went and flew to Mumbai. Así
Así que de cualquier forma yo volé a Mumbai. And you know, in Mumbai, you have to take a taxi or something because in the terminal where you land is a different terminal for the international airlines. Y ustedes saben que en Mumbai ustedes tienen que coger de un aeropuerto un taxi para ir a otro aeropuerto, por eso visita el aeropuerto. And I was already 3 hours late. Y estaba solo 3 horas atrasado. Anyway, I gave up to Swami's will. Así que yo me rendí a la voluntad de Swami. When the plane landed in Mumbai, Cuando la avión aterrizó en Mumbai, there are several people there waiting for me. They said, "Come quickly, the plane is still waiting for you." que decía, apúrense que la gente está todavía esperando. They quickly rushed me to the plane. Así que rápidamente me llevaron al avión. And I was the last person to enter the plane. Así que fui la última persona que entró en ese avión. The plane, when I got in, took off to Bangkok. Así que el avión cuando yo me entré en él, salió para Bangkok. So Swami was playing the game with me all the time. Así que estaba jugando un juego conmigo todo el tiempo. So you see what's happening. Swami is playing with me and trying to test whether I believe in him or not. Si ustedes miren, Swami estaba jugando conmigo y tratando de probarme a ver si yo creía o no en él. But I still felt a little bit unhappy. Pero aún así me sentí un poco infeliz. Yes, I got back to Thailand, Sí, regresé a Tailandia, but I've lost everything. pero yo había perdido todo. But you know what happened? ¿Saben lo que sucedió? Suddenly, all the shareholders of various companies, they said they want to return everything to me. Que de repente todos los accionistas de varias compañías querían devolverme todo a mí. I got all the business, everything else back to me again. Así que tuve todos los negocios de regreso para mí. Oh, wow. And remember the words of Swami. Recuerdo la palabra de Swami. Swami said, I just want to test you. Yo solo quiero probar. So he was testing my faith Él estaba probando mi fe. and testing whether I would, just be detached from everything. Probando a ver si yo verdaderamente estaba desapegado de todo. Well, you want me to continue? They want for you. ¿Quiere que continúe? ¿Que continúe? So, on another day, Otro día, at that time I already gave up all the business myself. I didn't want any more all the rich things and many things I had to do. So I said, no more of all that. I will concentrate on spreading the message of Swami. en esa época yo ya había entregado todo mi negocio yo mismo, había dejado la riqueza, ya no quería yo eso de ahí, y quería dedicarme solo a esparcir, a difundir el mensaje de Swami. So now I don't have much money, but I was happy working about education and everything else. Ahora que no tengo tanto dinero, no tengo dinero, pero estoy feliz trabajando en la educación y todo. And one day I came to meet Swami in Whitefield. Y un día fui a encontrarme con Swami en Guayaquil. And he called me to see him and want to talk to me. Y él me llamó porque quería verme. And he said, I want you to come and speak to the summer camp. Yo quiero que tú vengas y hables al campamento de verano. Summer camp, students from all over the country, they come just for the summer camp. Estudiantes de todo el país vienen solo para el campamento de verano. So he wanted me to be a speaker. Y él quería que yo fuera un orador. But then immediately I start to think, oh no, I ran out of money. I planned all the trips already to
come to see Swami, but this is an extra trip. Y yo estoy sin dinero y yo había planeado todos los viajes para venir a ver a Swami, pero esto es un viaje extra. When I thought that, Swami looked at my face. Cuando yo pensé en eso, Swami me miró He stared into my face. directo a mi cara Then he said very nicely, y él dijo muy amablemente, only if you can. solo si tú puedes. So I knew that I had to come anyway because yes, he's very nice about it, saying that don't worry and so on, but I had to come. Pero yo sabía que yo tenía que venir de todas maneras. Él me lo dijo muy suavemente, si tú quieres no venga, pero yo sabía que tenía que venir. So when I got home, Cuando yo regresé a casa, I received an invitation from the European devotees yo recibí una invitación de los devotos europeos to go and speak in Rome, in Italy. para ir y hablar en Roma, en Italia. So I said, oh, here's my opportunity. I can go and just change the ticket. Instead of just going directly to Rome, I can go by Bangalore and then go to Rome. Entonces yo vi, esta es mi oportunidad de en lugar de ir directamente a Roma, puedo cambiar mi ticket e ir vía Bangalore a Roma. So I changed my ticket Cambié mi ticket and I didn't have to pay anything. y yo no tuve que pagar nada. So I traveled to Bangalore Y aquí a Bangalore, on the day that Swami wanted me to be there. el día que Swami quería que yo estuviera ahí. But this time, I was a little bit big-headed. Pero yo en ese día que estaba, esta ocasión estaba con la cabeza un poco grande. You know, big-headed? Y ¿saben lo que significa con cabeza grande? Because I felt, oh, I'm a guest of Swami. Porque yo sentía que yo soy un huésped de Swami. So I thought to myself, there's bound to be someone to come and collect me from the airport and take me to the ashram. Seguramente va a haber alguien que va a recoger en el aeropuerto y me va a llevar al ashram. So I came down from the plane. Así que bajé del avión. There was nobody there to collect me. No había nadie para recibirme. So I thought, well, never mind, I'll take a taxi and go to the ashram. Así que dije, no importa, yo no un taxi voy a ashram. This is in Whitefield. Esto era en Guayaquil. So I arrived in the evening Llegué en la noche and the gates were closed. y las puertas estaban cerradas. So I told the guards, I've just arrived, I'm a guest of Swami. Y yo le dije a los guardias, pero acabo de llegar, yo soy un huésped de Swami. The guard said, he doesn't know anything, you can't go in. Y yo los guardias dijeron que nosotros no sabemos nada y usted no puede entrar. So I didn't know what to do. Yo no sabía qué hacer. I stood by the gates for a little while. Me quedé un ratito al lado de la puerta. Then a crowd gathered outside the gates. Y una multitud se reunió alrededor de la puerta de la puerta. And they were saying, Swami is coming out, Swami is coming out. Y decían, Swami sale, Swami sale. So everybody waited outside the gates. Así que todo el mundo esperó afuera de las puertas. So I thought, oh, Swami will see me and he will invite me inside the ashram. Así que dije, Swami me va a invitar para entrar al ashram. The gates opened Las puertas se abrieron and Swami came out in the car. y Swami salió en el vehículo. So I was looking at Swami, Miraba a Swami. but Swami was turning the other way, looking in a different direction. Y Swami se volvió mirando en otra dirección. And the car passed and he did not see me. Y el carro pasó y él no me vio. So I gave up. Así que me rendí. I went out and rented a small room in that area. Así que salí y fui a buscar un cuarto pequeño en esa área. There was no water, water did not run. No había agua, no había. And I had to go out some distance to carry some water to my room. Yo tenía que caminar una distancia para llevar un poco de agua a mi cuarto. And I was bitten by mosquitoes the whole night. Los mosquitos me picaron toda la noche. It was really terrible. Era realmente terrible.
morning, I was a changed person. Y en la mañana yo era una persona cambiada. I realized it was all my fault for thinking that I was a guest of Swami, I was a good person and everything else, and Swami taught me a big lesson. Yo había cambiado porque me di cuenta de que yo pensaba que era un golpe de Swami, que era una persona importante, y Swami me enseñó una gran lección. So in the morning, I queued up like everybody else. En la mañana yo me puse en la fila como todo el mundo. People were going into the ashram for darshan. La gente entraba al ashram para el darshan. I didn't go in front and tell the guards I'm the guest of Swami, no more. Yo ya no iba a presentarme en la guardia y decir, yo soy el huésped de Swami, no iba a hacer más. So I queued up like everybody else. Yo me comporté como todos los demás. And then the one who was looking after the ashram, Entonces la persona que estaba a cargo del ashram, he saw me. me vio. So he came to me. We're waiting for you. We have already prepared a nice room in the ashram for you last night. Where were you? Y me dijo, hemos estado esperando por ti, habíamos preparado un lindo habitación para que ¿dónde estabas? I just smiled. Yo solo sonreí. I was now a guest of Swami, and Swami was welcoming me. People came to look after me. Y ahora ya era un huésped de Swami, Swami me daba la bienvenida y las personas venían a checarme. And the next day, I was told to go and speak to all the people there. Y al día siguiente se me pidió que hablara ante todas las personas reunidas. That's when Swami sat and listened to me. Swami se sentó y me escuchó. And you know, when people speak in front of Swami to the students, they generally start with a prayer or something like that. Cuando las personas hablan delante de Swami, los estudiantes generalmente comienzan con una oración o algo similar. Swami was sitting there. Swami estaba sentado ahí. I was told to go on the stage. Que se me pidió que yo suba al estrado. So I decided to sing a song to start. Yo decidí cantar una canción. And when I tried to sing, nothing came out from my mouth. I couldn't sing. No podía cantar. Normally I sing bhajans, I sing many things everywhere, so I thought I could sing, but I couldn't find my voice. Y normalmente yo canto bailes, yo canto en todas partes, pero no podía encontrar mi voz. So Swami was laughing down below. Y Swami se estaba riendo ahí abajo. He's really testing me. Él me estaba probando. Anyway, I managed to speak for 1 hour and 15 minutes in front of Swami. Yo era arreglé para hablar por una hora en frente de Swami. You know, I was put in the room and they asked me if they would accept somebody else to come and sleep in the same room. Y a mí me habían puesto en una habitación y me preguntaron si yo aceptaría que otra persona viniera a dormir conmigo en la habitación. So I was very happy. I said, yes, come. Yo estaba muy feliz y dije, sí, quiero. And this man came from a country in the Middle East. Esta persona venía de un país en el Oriente Medio. He's a Muslim. Es un musulmán, era un musulmán. And he told me about his experience with Swami. Y él me contó de sus experiencias con Swami. In those days, Iran and Iraq were fighting each other. En esos días Irán e Irak estaban peleando. And he's a soldier with Iran. Y él era un soldado de Irán. Then he told me the story. He was shot
que él me contó la historia que había sido disparado, pero había disparado. He was badly injured. Y había sido herido malamente. They took him to the hospital. Lo llevaron al hospital. At that time, he doesn't know Swami, he doesn't know anything. En esa época él no conocía a Swami, no sabía nada. But then he got into the hospital and he was dying. He was very badly injured. Entonces él fue al hospital y él estaba muriendo, y estaba muy mal herido. And the doctor came into his room, into the operation room. Y el doctor llegó a la sala de operaciones. And he started to operate on him. Y comenzó a hacer la cirugía en él. And the next day he was well again. Y al día siguiente él estaba bien nuevamente. So he thought, this is impossible. Y él pensó, esto es imposible. So he remembered that man who came to heal him, to do operation on him. Él se acordaba que el hombre que vino a curarlo, a hacer la operación, That man wore an orange robe. Ese hombre usaba una túnica naranja. So he thought, this is very funny. Esto es muy gracioso. You know, doctors, they don't wear orange robes. Porque los doctores no usan túnicas naranjas. But he remembered the face. Pero él se acordaba de su cara. So when he was well again, suddenly, he was completely recovered just in one day. Cuando él estaba bien ya, en un solo día se había recuperado totalmente. He thought about this man who came to heal him, this doctor. Él se acordaba de este hombre que vino a curarlo, de ese doctor. Who can that man be? ¿Y quién podía ser ese hombre? Then he was walking in the town in Iran. Estaba caminando en un pueblo en Irán. He passed a house. Pasó delante de una casa. And he heard some music. Y escuchó una música. So he liked the music so much. He felt so attracted. He went into the house, knocked on the door. Y se sintió tan atraído por esta música que fue a la puerta y tocó. Immediately the music stopped. Inmediatamente se detuvo la música. And a man came to open the door. Y un hombre vino a abrir la puerta. And so this man who was killed by the person with the orange robe said, I heard some music. I felt this is so good. May I come and join you? Y este hombre que había sido curado sanado por este hombre con la túnica naranja, dijo, yo escuché una música, ¿puedo entrar y escuchar esa música? So, at first, the people there, they were reluctant to allow anybody else to come. Al principio las personas que estaban ahí estaban reservados, no dejaban entrar a cualquiera ahí. But anyway, this man who was almost dead, and healed by this orange robe man, insisted, let me go in. I really heard some music and I love it so much. Y este hombre que había sido herido y curado por el hombre de la túnica naranja dijo, yo quiero entrar, quiero escuchar esta música, a mí me gustó esta música. So he was taken inside. Así que lo llevaron dentro. And he was shocked. Y él estaba en shock. In that room there was a picture of Swami and he said, that's the man who came to heal me. Y ahí estaba una foto de Swami y dijo, ese es el hombre que me vino a curar. So he started to really believe in Swami. Así que él comenzó a creer verdaderamente en Swami. He talked to the people there who were Swami's devotees. Él le dijo a esas personas que eran devotos de Swami. And in those days, Iranian cannot be a devotee. They would be punished. En esos días los iraníes no podían ser devotos porque hubieran sido castigados. So they had bhajans in secret. Así que tenían bailes en secreto. But this man happened to pass by and hear the bhajan. Pero este hombre justo pasó delante y escuchó los bailes. And he realized that this is the person who came to heal him. Y se dio cuenta de que esta era la persona que había venido a sanar. So immediately he made plans to go to see Swami. Así que inmediatamente hizo planes para ir y ver a Swami. That's why I happened to meet him. We shared a room in
white field. Y ese es el motivo por el que nosotros nos encontramos y compartimos una habitación en Guayaquil. And later on, after I gave a talk, Swami called me and this man and his friends who were Muslims to go in for an interview. Después de que yo había dado la charla, Swami llamó a este hombre, a mí y a sus amigos que eran musulmanes, a un cuarto para una entrevista. So I was there, Yo estaba ahí. and Swami was talking to this Muslim man. Así que Swami estaba hablándole a este hombre musulmán. And Swami wanted to give a gift to this man. Y quería Swami darle un regalo a este hombre. So he suddenly materialized a little, well, not a Buddha's ring, ring with the Lord Buddha on it. Y de repente materializó un anillo con una imagen del Señor Buda en él. He showed this to the man. Eso se lo enseñó al hombre. The man was looking at it. El hombre lo miró. He's a Muslim. Era un musulmán. And Swami gave a Buddha to the Muslim man. Y Swami le estaba con Buda a un musulmán. So Swami saw his reaction. Swami vio su reacción. And he said, pass it for everyone to see. Y dijo, páselo para que todos lo vean. I saw it, I'm a Buddhist, and I said, oh, very good. Yo lo vi, yo dije, yo soy un budista, ok. But then Swami asked me to return the ring to him. Así que Swami me pidió que le devuelva el anillo. Then he looked at that Muslim man. Y lo miró al hombre musulmán. Oh, so you don't like it? Así que no te gusta. So he took the ring and he blew on it. Así que tomó el anillo y lo sopló. Then he gave that ring to that man. Así que le dio el anillo a ese hombre. That man did not smile Y el hombre no sonrió. because it was a cross with Lord Jesus on the cross. El Señor Jesús en la cruz. So again, Swami said, pass it around. Así que de nuevo le dimos pásenlo de nuevo. So I looked at it. Oh, beautiful cross with beautiful Lord Jesus. Yo lo vi y dije, qué linda cruz, qué lindo Señor Jesús. Then I returned this to Swami. Y se lo devolví a Swami. Swami again said, this man, he doesn't like this. So he blew on it Así que digo, no, esto no le gusta a eso. and gave this to this young man. He blew on it, Ya sopló nuevamente en él, changed the ring, cambió el anillo nuevamente y se lo dio al hombre. and gave it to this man, Muslim man. Se lo dio al musulmán. This time it was a ring with an Om on it. Esta vez era un hombre que Again, the Muslim man looked at it, he wasn't smiling at all. y otra vez lo miró y no sonreía para nada. So Swami said, show it to everybody. Muéstraselo a todos. So I was able to look at it, yes, it's a beautiful Om. Y era un hermoso hombre. Swami took it back. No tomó su vida de regreso. He said, oh, this man doesn't like it. A este hombre le reconoce y le dice, So he blew on it again. lo sopló nuevamente. This time it was moon and a star. Y esta vez era una luna y una estrella. It is a Muslim sign. Es el símbolo musulmán. And the man was smiling and very happy. Y el hombre sonreía muy feliz. And Swami said, put it on your finger. Y Swami le dijo, ponlo en tu dedo. And it fitted perfectly. Y le quedó perfecto. So he was so happy. Así que estaba tan feliz. You see, Swami is always playing games. Así que Swami siempre está jugando juegos. And he knows, he understands everything. Y él conoce, él sabe todo. He healed that man Él lo after being bombed in
Él lo puso enfermo, este hombre, con él ha sido bombardeado. And gradually called him to meet him in Whitefield. Y poco a poco lo llamó para encontrarse con él en Guayaquil. All that man did was to walk around and learn some songs. He loved that, and he saw the picture of Swami. El hombre que pasó oyó unas canciones y vio la foto de Swami. So he now becomes a staunch devotee of Swami. Y ahora se convirtió en un devoto de Swami. Then I went the work for Swami. Yo hice un trabajo con Swami, giving a talk to the students. dándole una charla a los estudiantes. Then I traveled on the plane to Rome, Y entonces volé en el avión a Roma, remembering everything that I have seen from Swami. recordando todo lo que había visto de Swami. He deliberately put me in the same room as that Iranian man. Y deliberadamente me puso en esa habitación con el iraní. And witnessed the divine Leela. Y así se ve el milagrino. So, you want me to continue? You have any questions? Yes, please. Me gustaría saber cómo fue el acercamiento del Dr. Jumsai con el programa de valores. It was back in 1983. Fue en 1983. We had a conference for teachers. Teníamos una conferencia para maestros. At that time, I was not yet a teacher. No, yo no era un maestro en esa época. I was a scientist, Yo era un científico, I was an engineer, era un ingeniero. and I felt I have to do something. Y yo sentí que debía hacer algo. And so I went to Puttaparthi to attend a conference of teachers. Así que fui a Puttaparthi para escuchar una conferencia para maestros. So when I went there, I just want to listen and just meet with Swami. Yo solamente quería en ese sitio escuchar y encontrarme con Swami. But he told everybody, Pero le dijo a todo el mundo, in this life there's nothing better than to be a teacher for children on human values. que en esta vida no hay nada mejor que ser un maestro para estudiantes de valores humanos. If you are going to be a teacher in this life, you don't need to do anything else. Si tú vas a ser un maestro en esta vida, no necesitas hacer nada más. So I felt very happy in that meeting. Yo me sentí muy feliz en ese encuentro. Then he told me, Y luego me dijo, for the rest of your life, por el resto de spend your life on teaching children. pasa tu vida enseñando a los niños. When he said that, I immediately thought, that's what I got to do. Cuando él dijo eso, yo supe inmediatamente, eso es lo que voy a hacer. I went back to Thailand, I talked to all the people, and they all agreed that we will start a Satyasai school. Fui a Tailandia, hablé con todas las personas y todos estuvieron de acuerdo en que íbamos a comenzar una escuela Satyasai. I went back to Whitefield when Swami was in Whitefield, and I presented a plan. Yo regresé a Guayaquil cuando Swami estaba ahí y le presenté un plan. Swami said he's very happy, start the school immediately. Y dijo Swami, estoy muy feliz, comienza el colegio inmediatamente. So we really worked hard, Así que trabajamos muy fuerte. and we really didn't know how to start a school Y realmente no sabíamos cómo comenzar una escuela. because I was an engineer. Yo era un ingeniero. I
was not an educator. Yo no era un educador. But anyway, Pero sí, de todas maneras, we got everybody together reunimos a todos. and we said, Swami tells us to start a school. Swami, por favor, decían cómo comenzar la escuela. But all the devotees involved, they were not educators. Pero todos los devotos que estaban involucrados, o sea, Swami les había dicho que iniciaran una escuela, y todos los devotos que estaban involucrados no eran educadores. So I decided that we're going to do some trials. We're going to start with training teachers on human values. Así que decidimos que íbamos a comenzar entrenando maestros en valores humanos. So we start to train teachers so that we get some experience with teachers first. De tal manera que comenzamos a entrenar maestros para ganarnos algo de experiencia como maestros. But I remember the words of Swami, start the school straight away. Pero recordé las palabras de Swami, inicia la escuela de inmediato. So after a little while, Un poquito después, I went to Swami again. yo regresé donde Swami nuevamente, He called me again, me llamó nuevamente, and I was with the head of the organization in Thailand, yo estaba con la cabeza de la organización en Tailandia, and he called both of us in, y nos llamó a ambos a la reunión. and he said, don't waste time, start the school straight away. Y me dijo, no pierdas tiempo, comience la escuela inmediata. So we went back and we built a school. Así que regresamos y construimos una escuela. So I was very much involved in the starting of the school. Yo estaba muy involucrado en el arranque de la escuela. At the same time, I was involved in teaching teachers. Y al mismo tiempo estaba involucrado en enseñar a maestros. So that's how it all started. Swami somehow pulled me in, started to get me to hear about human values and how to be a teacher and so on. Then he got me to start a school, and this became a model for everyone. Y así fue como Swami poco a poco me puso a escuchar primero de valores y después me fue guiando hasta que nos dijo que pusiéramos una escuela que se ha convertido en un modelo para todos. So it was from 1983 that I was involved in human values education. Así que desde 1983 estoy involucrado en la educación en valores humanos. Any other questions you want to ask? ¿Preguntas que quieran hacer? Antes de esa fecha, del 83, ¿sintió inspiración por ser educador en algún momento? ¿Sintió alguna inclinación para ser educador? ¿O todo surgió a partir de esa reunión donde estuvo con su alma? Before 1983, Antes de 1983, I was doing everything else except for education. yo estaba haciendo todo menos educación. But it was because I had a meeting with Swami. Pero fue porque tuve un encuentro con Swami. Swami keeps on putting the idea that in this life there's nothing better than being a teacher. Y que Swami puso esa idea de que en esta vida no había nada mejor que ser un maestro. So Swami pulled me into education. Así que Swami me empujó de la educación. Since then, I've been an educator. Desde entonces, yo soy un educador. So before that, no, didn't think about this. Ni siquiera pensaba en eso antes de eso. Yes. Tengo una pregunta para si escuché bien o no, y el oído me falla. Si el devoto retorna mañana en el cuarto de la parte de la iraní o iraní. Iraní.
iraní. Yo quisiera saber cómo, cuando comenzó la escuela, a hoy, al 2013, cómo están los niños que pasaron por la escuela. Since you've been back in school to today, 2013, how are the children that have passed? The Satya Sai School La escuela Satya Sai is now 23 years old. tiene ahora 23 años. I did not start straight away because I was helping try to train myself, try to prepare myself to become a teacher. Yo lo comencé de inmediato porque yo estaba tratando de ayudarme a mí mismo para ser un maestro. But we were one of the first school that started outside of India. Pero fuimos una de las primeras escuelas que comenzó fuera de India. 23 years ago, there were 3 countries that started the Satya Sai education. 23 años atrás había 3 países que comenzaron la educación Satya Sai. And that was in Zambia, Africa, Y fue en Zambia, en África, Nepal, Nepal and Thailand. y Tailandia. We started in the same year. Comenzamos todas en el mismo año. And we worked together, Y trabajamos juntos, helped each other. nos ayudábamos mutuamente. And we were all very successful. Y todos fuimos muy exitosos. You know, initially, we had to learn. Inicialmente tuvimos que aprender. We started with only one class, Comenzamos con una sola clase, with only 14 children con solo 14 estudiantes in grade 1. en el grado 1. So we taught them, and gradually we increased every year by another grade. De que les enseñamos a ellos y gradualmente incrementamos un año. 12 years we had all the grades. Y después de 12 años teníamos todos los años. So we were full-fledged school. Éramos un colegio completo. At first, people suspected that we were a cult. Cult. Las primeras personas sospechaban que éramos un culto. They didn't want to come to our school. No querían venir a nuestra escuela. They really felt that it was against Buddhism. Creían que estaba contra el budismo. People are Buddhist in that area. Pues las personas son budistas en esa área. But suddenly there's a lot of big changes. Pero luego vino gran cantidad de cambios. The monks sent some Buddhist monks to come and study with us. Los monjes enviaron unos monjes budistas a que estudiaran con nosotros. And a Buddhist university proclaimed that this is the best Buddhist school. Y la universidad budista proclamó que esta era la mejor escuela budista. And very quickly, other universities, they start to give us awards for being the best school in Thailand. Y luego muchas otras universidades comenzaron a darnos el reconocimiento de que éramos la mejor escuela de Tailandia. And people start to change. They start to want to send their children to our school. Y la gente comenzó a cambiar y comenzaron a desear enviar sus niños a nuestra escuela. And people suspected that, we are teaching a lot of values, how good will be the students. Y la gente decía, si están enseñando tantos valores, ¿qué tan buenos son los estudiantes? But when we finished 12 years, our children start to enter university. Cuando terminamos los 12 años, los estudiantes comenzaron a entrar a las universidades. And to the surprise of everybody, we got 100% entry into universities. Para la sorpresa de todos, obtuvimos un 100% de ingresos a las universidades. So now people come and visit our school. Así que la gente comenzó a visitar a nuestra escuela. Almost 3,000 teachers come and visit our school every month. Aproximadamente 3,000 maestros venían y visitaron nuestra escuela cada mes. And now we win all the prizes. Y ganamos todos los premios. We get prizes for the best
get prizes for the best human values school. Y recibimos premios por ser la mejor escuela en enseñanza de valores humanos. We get prizes and awards for best in everything. Recibimos premios por ser los mejores en todo. In the national test, where they test from the Ministry of Education, they tested all the schools. We were top in our school district. En las test nacionales del ministerio fuimos los más altos en nuestro distrito. Everybody was surprised. Todo el mundo estaba sorprendido. So Así, now this school is considered to be the best school in Thailand. esta escuela es considerada ser la mejor escuela de Tailandia. All the children are really lovely children. Todos los estudiantes son amorosos, They are so wonderful in their heart. son tan hermosos en su corazón. In the school, they don't quarrel or fight. No pelean, no discuten en la escuela. They all do a lot of service. Ellos hacen mucho servicio. And when visitors come, they talk to the visitors. Y cuando vienen los visitantes, ellos les hablan a los visitantes. And teachers, we don't have to work hard anymore. Ya no tenemos los maestros que trabajan fuerte más. The children will take care of all the guests. Los estudiantes van a hacerse cargo de todos los huéspedes. Take them around and show them everything. Los van a llevar por ahí y les van a enseñar todo. Now we teach children about alternate energy Ahora les enseñamos a los estudiantes sobre energías alternativas. because we have to save the world. Porque tenemos que salvar al mundo. So we produce a lot of energy for ourselves. Así que estamos produciendo mucha energía para nosotros mismos. We produce biogas. Producimos biogás, We use biodiesel. usamos biodiesel And the children learn how to do all this. y los estudiantes aprenden cómo hacer todo eso. Our school bus, our school van, the water pumps in the school, all use biodiesel. El bus de la escuela, la van de la escuela, las bombas, todos usan biodiesel. And we don't have to pay any money Y no tenemos que pagar ningún dinero. because people donated the used vegetable oil. Yes, vegetable oil they've been using frying. Ok, ya, el aceite que la gente lo dona, el aceite que usan para freír y todo eso ahí lo donan. And we changed the used vegetable oil into biodiesel. Y nosotros cambiamos este aceite usado en biodiesel. And there's no cost. Y no hay costo. So it's very cheap and we save a lot of money. Es muy barato y nosotros ahorramos muchísimo dinero. And we do our own agriculture. Y hacemos nuestra propia agricultura. So we get awards for agriculture. Hemos tenido premios por la agricultura. We get awards for alternate energy. Recibimos premios por alternativa We get awards for the environment. recibimos premios por el medio ambiente. Now everybody rush to come to send their children to our school. Así que todo el mundo quiere llevar a sus estudiantes a nuestra escuela. The first 10 years they said, oh no, this is a cult, this is not good, this is not Buddhism, this is against all the religions. Los primeros 10 años decían eso no está bien, esto es un culto, esto no es budismo, está contra todas las religiones. But now they see a big change in their children. Pero ahora ven el gran cambio en los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela en Tailandia? How many students are there in Thailand? We have 365. 365. And we plan to double that within 5 years. Y Be planeamos- about 700 children. Y planeamos duplicar eso en los próximos 5 años, alrededor de 700 de estudiantes. Duermen ahí. Duermen ahí. And they are board students? Are they board students? Boarding, yes, they're all living in the school. Sí, todos son estudiantes internos, viven en la escuela. The only exception is the kindergarten.
La única excepción es el kindergarten. They're too young, the little children, and they have to live with their parents. Son muy chiquitos y tienen que vivir con sus padres. So we have kindergarten, and it's the people who live locally, they come to pick the child and take them back in the evening. Las personas que viven en el área local traen a sus niños y regresan a recogerlos. But grade 1 to grade 12, they're all boarding. Del grado 1 al grado 12 todos son internos. Because of the great demand, we are now going to expand and double the size of the school. Por la gran demanda que hay, vamos a expandir la escuela y doblar la capacidad. And that will take us another 5 years because there's a lot of expense. We have to build new buildings. We have to do many things. Y eso va a representar muchos gastos y va a tomar por eso otros 5 años porque tienen que aumentar las construcciones y todo. You know, our Santo Sai school, we don't charge any fees. Y en la escuela Santo Sai no cargamos ningún costo. Yes, the parents, they help us only on 2 things, and that is food. Okay, we charge the cost of the food, and also laundry. Laundry, we wash. Los padres ayudan con 2 cosas que son alimentos, que tienen que cobrar el costo de los alimentos, y con el lavado de la ropa. Swami has been telling me, don't charge any fees for studies. Y Swami les ha estado diciendo no carguen ningún costo por estudios. But he told us you can do activities for the children. Y ayudar a arreglar las actividades para los niños. And the children are involved, playing and learning from these teachers. Y los estudiantes están aprendiendo de estos maestros. And we observe our children, Y observamos a nuestros niños. who they love, who they like. ¿A quién aman los niños? ¿A quién les gustan? And on the 3rd day, the children decide who they want for their teachers. And we really get the best teachers Y realmente así tenemos los mejores maestros. with a good heart, with a lot of love for the children. Con un gran corazón y mucho amor por los niños. That's how we select our teachers. Así es como se seleccionan. Any other questions? It's almost 9 o'clock. Buenas noches. Primeramente mi respeto, mi saludo desde Cajamarca, Perú. Realmente para nosotros los maestros es una experiencia exitosa, maravillosa la de Escuela de Valores. Quisiera saber qué estrategias utilizan para el cultivo de los valores en los niños y los jóvenes. Well, the first week is from Cajamarca, Peru, and for teachers it's a great experience to work with the students, but she wants to know what strategies do you use for teaching values to the students. Well, this is a question which requires a long answer. Esta es una pregunta que requiere una larga respuesta. In our school in Thailand, we train all our teachers to integrate values in every subject. En nuestra escuela en Tailandia, nosotros enseñamos a nuestros maestros a integrar los valores en cada materia. We start the day with meditation and prayers in the whole school. Nosotros comenzamos el día con meditación y oraciones en toda la escuela. Then we start the first hour, the first class. It's human values class. Y la primera clase es la clase de valores humanos. We teach children about human values. This is always the first class in school. Enseñamos a los estudiantes sobre los valores humanos y esa siempre es la primera hora de toda la escuela. Then we have normal classes Luego tenemos las clases normales, in accordance with the syllabus of the country.
de acuerdo a las sílabos del país. But the way we teach is quite different from other schools. Pero la forma como nosotros enseñamos es muy diferente de los otros colegios. We integrate values in all subjects. Nosotros integramos los valores en todas las temáticas. When we teach mathematics, we are teaching values. Cuando enseñamos matemáticas, estamos enseñando valores. When we teach science, it's full of values. Cuando enseñamos ciencia, estamos enseñando valores. And all subjects contains human values. Y todos los temas contienen, todas las materias contienen valores humanos. So we train our teachers very carefully to integrate values in all subjects. Así que entrenamos a nuestros maestros muy cuidadosamente para integrar los valores en todos los temáticos. And in so doing, the children become very good children. Y haciendo así, los estudiantes se convierten en estudiantes muy buenos, They're full of love. llenos de amor. And you know, we ask a question which all children have to answer before they leave the school. Nosotros hacemos una pregunta que cada estudiante debe responder antes de irse de la escuela. And we don't tell them the answer. Y nosotros no le decimos la respuesta. They have to find out before they leave the school. Ellos tienen que encontrarla antes de irse de la escuela. And the question, well, there are several questions, but they're all the same. Hay varias preguntas, pero todas son las mismas. We ask them, who are you? Y le preguntamos, ¿quién eres tú? Why are you here on this earth? ¿Para qué estás aquí en esta tierra? Where are you going? ¿A dónde? ¿Hacia dónde vas? They have to answer that before they leave. Tienen que contestar eso antes de irse. So, children, we allow them to discuss among themselves. Y entonces le permitimos a los estudiantes discutirlo entre ellos. But they have to understand themselves who they are. Pero tienen que comprender ellos mismos quiénes son. We don't tell them, No les decimos. but they learn human values, they learn everything, but they have to come to that conclusion, who are they? Ellos aprenden valores humanos, aprenden varias cosas, pero ellos tienen que llegar a la conclusión de quiénes son ellos. At the same time, we ask a question for all children to answer before they leave. Y también les pedimos una pregunta que tienen que responder todos los estudiantes antes de irse. What is the truth? ¿Cuál es la verdad? And I give them a definition of the truth. Y les doy una definición de la verdad. If it's true today, it must be true tomorrow. Que tiene que ser, si es verdad hoy, tiene que ser verdad mañana. That's all. Eso es todo. But when they reach tomorrow, they have to say, oh, what's true today must be true tomorrow. So the day after tomorrow must be true. Y cuando lleguen a mañana tendrán que decir lo que es verdad hoy, que será verdad mañana, de tal manera que pasado mañana también tendrá que ser verdad. And they go on, the day after tomorrow has to be true, and so on. It goes on for thousands of years and millions of years. Everything, if it's true, it must be true all the time. Entonces el día siguiente también tendrá que ser la verdad. Y esto puede pasar por millones de años, de tal manera que lo que es verdad seguirá siendo siempre verdad. And today is the tomorrow of yesterday. Y hoy día es el ayer. So yesterday must be true also. Mañana el día. Yesterday has to be true too. Y And así que el día también tiene que ser verdad también. they go back in time for hundreds of years, thousands of years, millions of years. The truth can never change. Y entonces todo el pasado también tiene que ser verdad. Y te puedes ir atrás millones de años y la verdad nunca cambia. So I ask the children, what is the truth? Y les pregunto a los chicos cuál es la verdad. They look at a table, Y I ask them, is this the truth? y miran la mesa y les pregunto, ¿es esta la verdad? They go and discuss about it. Y lo comienzan a discutir entre ellos. They said 100 years ago it did not exist. 100 años atrás no existía. 100 years from now the table will be destroyed. 100 años de aquí en adelante la mesa no existirá. So the table is not the truth. Así que la mesa no es la verdad. Because if it's true, it's going to be true all the time. Porque si fuera la verdad, será la verdad todo el tiempo. I asked them, how about the earth?
investigar sobre la Tierra, ¿es la Tierra la verdad? So they go and study about the earth. Van y estudian sobre la Tierra. The earth was born some 4,500 million years ago. Y ven que la Tierra nació hace unos 450 millones de años. Before that, there was no earth. Y antes de eso no había Tierra. So the earth is not true. Así que la Tierra no era verdad. It's not the real truth. No es la verdad verdadera. And the earth in 4,500 million years from now will be destroyed. Y en 450 millones de años de aquí en adelante la Tierra estará habrá sido destruida. At that time, the sun will increase in size to about 60 times the present size. Y en esa época el Sol incrementará en su tamaño 60 veces su tamaño actual. And it's a sun thing. Suddenly the sun will expand. Y es algo que el Sol que va a suceder, que el Sol se va a expandir así. Well, I'm not going to tell you everything now, but if you really want to know, I will explain why. Y si usted, yo no se lo voy a explicar todo ahora, pero si quieren saber por qué, yo se lo voy a explicar ahora. But anyway, the earth will be destroyed. Así que de todas maneras la Tierra será destruida. But don't worry, it won't happen tomorrow. It's another 4,500 million years from now. Son 450. By that time, you should have returned to God already. Para esa época habrán retornado a Dios. So, children cannot find the truth. Entonces los niños no pueden They encontrar. look around everywhere. There's always a start and an end to everything. Ellos miran alrededor y encuentran que todo tiene un principio y un fin. Including our universe, which started with a big bang some 14,000 million years ago. Incluyendo nuestro universo que comenzó con un Big Bang 14.000 millones de años atrás. Now there's a black hole in the center of our galaxy. Hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. And the black hole draws everything into it. Many worlds, many suns, many stars, disappearing and disappearing, disappearing. Y este agujero negro está absorbiendo muchos mundos, estrellas, etcétera, desapareciendo. So we are very lucky that we are on the edge of the galaxy. Así que somos muy afortunados que estamos en el extremo de la galaxia. So we are not being drawn by the black hole. No vamos a ser arrastrados por el agujero negro. We'll be the last to be drawn Vamos a by ser it. el último But before that, our earth will disappear. pero después de todo eso, nuestra Tierra desaparecerá. But then finally, we are going to have a lot of black holes everywhere, and the whole of the universe will disappear. Y en algún momento tenemos muchos agujeros negros por todas partes y todo el universo desaparecerá. So the universe has a beginning and it will have an end. Así que el universo tiene un inicio y también tendrá un final. So the children, they come to the final conclusion that there's no truth in anything. Así que los estudiantes llegan a la conclusión final de que no hay verdad en nada. So I told them, have you really searched everywhere? Y les pregunto, ¿han buscado en todas partes? They go and discuss it amongst themselves. Y van a discutirlo entre ellos. Finally, they came back to me Finalmente vienen a mí and they said, well, we thought we looked everywhere. y les dicen, pensamos que buscamos en todas partes. But one place where they have not yet looked at is within their own heart. Pero en un lugar que no hemos buscado aún es dentro de nuestro corazón. So finally, they have to go and look within their own heart. Entonces finalmente tendrán que ir y buscar dentro de su propio corazón. They start to understand the real truth. Y comienzan a comprender la verdadera verdad. I won't tell you, you have to discover for yourself. No les voy a decir porque ustedes tienen que descubrirlo por ustedes mismos. Oh, you have something? Una pregunta.
porque tenemos que pasar a la cena. Las madres ya quieren desocuparse también. Ellas también